Avanzamos con más información. Al menos 300 personas han sido detenidas en las protestas en Bielorrusia tras el triunfo del presidente Alexander Lukashenko en las elecciones celebradas este domingo. 3.000 manifestantes han sido detenidos en toda Bielorrusia en las protestas contra la victoria del presidente Alexander Lukashenko en las elecciones del domingo. Unas 100 personas resultaron a su vez heridas, 40 de ellas policías, según el Ministerio del Interior. Un triunfo aplastante oficialmente por más del 80% de los votos que no se creen ni opositores ni la Unión Europea. El gobierno alemán, por ejemplo, ha declarado que los comicios no cumplieron los estándares democráticos mínimos. En Twitter, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido a las autoridades bielorrusas que se aseguren de un escrutinio preciso de los votos. Polonia ha ido más lejos, pidiendo a los dirigentes europeos la celebración de una cumbre extraordinaria sobre la cuestión. La Unión Europea es un sujeto mundial, tiene que ser líder en los desafíos mundiales de nuestros tiempos y debe reaccionar ante los retos que tienen lugar en nuestros países vecinos. El primer ministro polaco lo ha pedido. Vamos a pedir a la comunidad internacional que reaccione de una forma decisiva y nada ambigua. Esta es la sexta victoria electoral consecutiva de Lukashenko al frente de Bielorrusia desde 1994. El presidente ruso Vladimir Putin y su colega de Kazajistán se han apresurado a felicitarlo. La candidata de la oposición unificada, Svetlana Tijanóvskaya, no reconoce los resultados, que le otorgan solo un 10% del escrutinio. Pide a todos los que crean que les han robado el voto no quedarse callados. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Sí, Cecilia, mira, aquí tenemos un dilema interesante en cuanto a cómo definir lo que está sucediendo en Bielorrusia, no ahorita en estas elecciones, sino desde la primera elección de Alexander Lukashenko en 1994. Y mira, lo que sucede es que revisamos nosotros cómo funciona el aparato político de Bielorrusia y nos encontramos con una constitución bastante suave, una constitución que le da puerta abierta a toda una serie de valores de derechos individuales y de garantías políticas y de religión, de credo, etcétera, pero al mismo tiempo vemos huecos importantísimos en la forma en que se formula esto. Mira, yo creo que el tema más importante en lo constitucional es el hecho de que el presidente de Bielorrusia básicamente puede gobernar por vía de mandato presidencial sin tener un contrapeso en el legislativo. Por otro lado, también este presidente designa básicamente a la totalidad de los jueces del aparato judicial. Entonces, nada más en esos dos aspectos podemos definir a Bielorrusia como un régimen perfectamente autoritario. Ahora bien, cuando pasamos de autoritario a dictatorial, bueno, nos metemos en un campo semántico que tal vez da lugar a una clase para doctorado en filosofía política o en teoría política. Sin embargo, lo que es un hecho cumplido es que Alexander Lukashenko tiene un control del aparato gubernamental básicamente total. Y sus reflejos son muy cercanos a los que uno podría llamar una dictadura dura, esto es, no una dicta blanda como las que frecuentemente tuvimos, por ejemplo, en nuestro pasado, sino una dictadura plena en donde básicamente lo que se escribe en la Constitución en cuanto a revisión de asociación política, pues básicamente no existe. Entonces, ya salvado ese punto de qué es lo que estamos conjuntando, podemos decir que Alexander Lukashenko es un presidente extremadamente autoritario. Ahora bien, de ahí al siguiente paso, que es el de nuestro embajador en Polonia, el embajador de Polonia ante la Unión Europea, de que la Unión Europea pueda tomar cartas en el asunto, bueno, ahí entramos directamente en conflicto con lo que es el tema de las soberanías nacionales. En todo caso, lo que Europa podría hacer es aplicarle sanciones comerciales a Bielorrusia, cosa que efectivamente en este momento se ve poco viable. Te voy a decir por qué. Alexander Lukashenko, a lo largo de los últimos 8 años, ha estado coqueteando con Occidente, tratando de fortalecer ligas comerciales, financieras y políticas con Europa Occidental, sobre todo para hacer una especie de piel de la balanza
en el escenario político europeo, en donde él pueda funcionar como correa de transmisión de tensiones políticas entre Moscú, Vladimir Putin, Ucrania, Zelensky en este momento, y el resto de la Unión Europea. Sin embargo, en este momento, después de que Ucrania generó un paisaje de provocaciones muy importante en la semana pasada, en donde trató de infiltrar una serie de saboteadores a Bielorrusia, todos estos provenientes, curiosamente, de la República Separatista del Donetsk, pues básicamente la Unión Europea lo único que puede hacer es lamentar los acontecimientos y esperar a ver si las manifestaciones concitan un mayor apoyo. Mira, la ausencia de imágenes de grandes multitudes, los planos cercanos de el reporte de Euronews te dicen básicamente todo respecto a lo que está sucediendo en este momento. Bielorrusia efectivamente es un país autoritario, rayando en lo dictatorial. Sin embargo, en este momento la población no está dispuesta a generar un escenario parecido al que se dio en Ucrania en el 2014, de una plaza Maidán que desestabilice al actual gobierno. No hay condiciones, yo no veo ningún entusiasmo en la población en torno a ello. También iba leyendo los reportes de la BBC, veo lo que podría ser, una redacción desesperada, en donde están buscando prietitos en el arroz para ver si encuentran alguna manera de generar más presión sobre Alexander Lukashenko. Mira, dice la nota al final de la BBC News. El señor Lukashenko ganó el 80% del voto de acuerdo al conteo preliminar, pero el principal líder de la oposición ha rehusado reconocer los resultados y dice: hemos ganado ya puesto que nos hemos sobrepuesto a nuestro miedo. Y remata con lo siguiente la nota de BBC. La ira en contra de Lukashenko ha sido en parte fomentada por la respuesta que él ha tenido ante el coronavirus. El presidente ha rebajado la importancia de la pandemia y dándole consejos a la ciudadanía de que beba más vodka y que se tomen más saunas. Esto en el marco de 70,000 contagios y 600 muertes. Esto es la nota de la BBC de Londres. Entonces yo hago el recuento y veo que efectivamente Bielorrusia no ha generado una política de cuarentenas, ni siquiera de distanciamiento social, y pues lo que veo es más bien un buen manejo de la pandemia, puesto que los índices de contagio y los índices de letalidad en Bielorrusia son los más bajos. Entonces, cuando yo veo tantas posiciones que básicamente están tratando de generar una posición oposicionista desde el extranjero, básicamente lo que estoy viendo es un intento fallido por parte de Europa Occidental de generar un cambio hacia el interior de Bielorrusia en esta actual coyuntura. El poder, Carlos, y de qué manera ha logrado permanecer en más de 6 ocasiones. ¿Por medio de fraude? Mira, por supuesto, algo hay de fraude, pero también hay que entender que el fraude es mucho antes del proceso electoral. Aunque la Constitución garantiza libertad de asociación, la forma en que opera el Poder Judicial, totalmente sujeto al Poder Ejecutivo, impide que se genere un partido político de oposición eficiente. Mira, todos los recintos electorales, más de 65,000, están controlados por el partido de Lukashenko y básicamente la totalidad del aparato legal está en su poder. Entonces no es que estas elecciones estén trucadas, es que está trucado el sistema político en su totalidad en este momento para lograr que Alexander Lukashenko no tenga una oposición eficiente. Las elecciones pueden estar falseadas para incrementar, vamos a decir, que del 60 al 80% el voto favorable a Lukashenko, pero mira, el fraude se encuentra desde antes en una constitución débil que no genera equilibrio de poderes. Bielorrusia, ¿por qué vemos estas manifestaciones? ¿Realmente no existen libertades? ¿Realmente está tan oprimida la población, Carlos? Bueno. ¿Bueno?
¿Me escuchas? Te preguntaba que cómo se vive en Bielorrusia. Realmente, pues bueno, no hay libertades y está tan reprimida la población. Mira, libertad política, libertad de asociación política, yo creo que queda perfectamente demostrado que no hay. El hecho de que los candidatos que intentaron presentarse, uno esté en prisión y el otro esté en el exilio, te da una imagen de un aparato represor que efectivamente no tolera la menor oposición. Sí, es un aparato dictatorial. Entonces, una vez más, el fraude no está en la urna, sino en la falta de equilibrio de poderes subyacente. Ahora bien, aquí la pregunta también sería, ¿qué tanto concita apoyo Lukashenko? Yo siento que hay un apoyo de lo que yo llamaría apoyo pasivo. No hay ningún entusiasmo por una figura que has conocido durante más de 26 años en el poder, pero tampoco hay una molestia abierta por algún problema económico. Hay que recordar que Bielorrusia, de todos los países de Europa Central, es el que menos se ha visto golpeado por la crisis económica que actualmente se vive por el tema del coronavirus. Cuanto a el manejo de la pandemia del coronavirus, nos comentas que no hay cifras tan altas y sin embargo están pues teniendo también una manera óptima económicamente, entonces pues bueno, no están tan mal en Bielorrusia. ¿A qué países internacionales, a quiénes les conviene la caída de Lukashenko? Mira, obviamente que hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano ha estado promoviendo las famosas revoluciones de color desde hace, pues bueno, básicamente desde la caída de la Unión Soviética, de la desaparición de la Unión Soviética. En este caso, Ucrania actuó y generó una serie de movimientos para ver si podía meter una puña entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko en la forma de una provocación, esto es, generando un marco de desestabilización con base a agentes militares infiltrados dentro de Bielorrusia. No se pudo. ¿A quién le conviene? Le conviene a Ucrania y Estados Unidos y de hecho a Europa Occidental. Pero mira, lo que sucedió ahora va a empujar a Alexander Lukashenko a estrechar los lazos con Vladimir Putin, puesto que ya vio que a pesar de que él hizo una serie de iniciativas de acercamiento a Occidente básicamente le dijo, sí, serás nuestro amigo, pero no te queremos en el poder. Entonces, esto va a afectar a Vladimir Putin y a Alexander Lukashenko. Además de Rusia, pues bueno, también veíamos que China también felicitó a Lukashenko. Sí, mira, son los tres países en diversos grados de estructura dictatorial. Mira, la más dictatorial de todas es el caso de Xi Jinping en China, en donde él es presidente vitalicio, ya no tiene necesidad de presentarse a elecciones y que aplica toda una serie de medidas represivas en contra de las minorías en su población. Y bueno, hay un partido comunista que por supuesto no permite el menor asomo de la presentación de otro partido. Perfecto, entonces, muchísimas gracias, Carlos. Se nos terminó el tiempo, pero platicaremos nuevamente el viernes. Te mandamos un abrazo.